buenos días, un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Fuentes Confiables, como siempre. Antes de iniciar el programa quiero hacer la aclaración de que este programa está siendo grabado. ¿Por qué? Bueno, porque puede haber algún desarrollo en las noticias que estaremos hablando el día de hoy en esta mesa. Y bueno, no quiero que usted piense que estamos nadie en esta mesa desactualizados, mucho menos mis invitados. Y las cosas, cuando las hablamos así son, ya después, no sé, no somos responsables de lo que pueda ocurrir. Y créame que ocurren muchas cosas. Vamos a estar hablando hoy de dos temas muy particulares. Uno que yo creo que en muchos escenarios se anticipaba, incluso le puedo decir, un servidor lo habló con el entonces presidente Santos, le estoy hablando del tema de las FARC. Muchas veces se lo dije, le dije, presidente Santos, hay disidencia, ¿qué garantía tiene usted de que no se van a volver a armar? Todo el mundo me decía que nunca podría pasar, el mismo expresidente Santos me lo dijo, se equivocó y le digo, pues no con orgullo, pero sí con derecho, tenía razón. Ahí está el regreso precisamente de una parte de la disidencia de las FARC, no el partido político, sí la guerrilla, que ahora, bueno, ya ni siquiera los quieren identificar como FARC, sino como grupos terroristas armados. Y de ahí lo que viene a colación es la vinculación presunta, para algunos, para otros comprobada, de la protección y el apoyo del régimen de Nicolás Maduro, precisamente para la operación de este nuevo grupo armado colombiano que a todas luces, dice el presidente Iván Duque, está en territorio venezolano. Eso por un lado, y por el otro lado, un caso particular en Guatemala. Bueno, Guatemala ha sido particular en todo el proceso electoral y durante el gobierno de Evo Morales, pero concretamente esta, que es ex primera dama y también fue candidata a la elección, Sandra Torres, por el partido UNE, Unidad Nacional de la Esperanza, que ahora fue detenida por un delito que presuntamente se cometió, que es el financiamiento electoral no reportado, pero que ya estaba, ¿no? Todos los elementos estaban antes precisamente de la elección. Pasó la elección, la perdió y entonces ahora sí inicia el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué después? ¿Por qué no antes? ¿Y quién decide eso? Bueno, pues la misma fiscal, la jefa del Ministerio Público. Vamos a hablar acerca de eso porque además ese mismo delito, le quiero recordar, es por el que señaló la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que ya no está, al actual presidente saliente Jimmy Morales. Ojo, la única diferencia es que como es presidente tendría que haber sido votado por el Congreso para que entonces se le quitara la inmunidad, ¿no? El antejuicio. ¿Qué va a pasar cuando deje de ser presidente? Digo yo, es una pregunta nada más. En fin, pero después de todo este preámbulo, hoy me fue muy largo mi preámbulo hoy, ¿va? Estoy inspirado el día de hoy, esta mañana. Déjeme presentarle a mis invitados, usted los conoce por supuesto, pero la formalidad siempre será con respeto. Don Carlos Sánchez Berzaín, abogado, experto en Derecho Constitucional, analista político, es director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, además catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público. Don Carlos, bienvenido. Encantado, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Vladimir Kieslinger, periodista venezolano, director de América es Noticia, ha trabajado en la red noticiosa Infobae, fue director académico de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en los Estados Unidos y además es un creador de contenidos en plataformas digitales. Bienvenido, señor. Encantado, Fernando, como siempre. Gracias a ti, Vladimir. Ahí te vi señalando que estabas en Orlando cuando Dorian se acercaba. Muy atento y asustado. Afortunadamente fue un susto. Así nada es. más. Y Juan Camilo Gómez, que es un buen amigo mío, a veces compartimos, muy pocas veces, nuestros puntos de vista. La mayoría de veces tenemos puntos de vista diferentes y nos enriquece mucho, eso sí te lo digo. Es periodista de Actualidad Radio 1040M, ha trabajado en varios medios de comunicación reconocidos como el Nuevo Herald, Univisión, Caracol, W Radio. Es periodista de investigación, esto es muy importante que lo tenga claro, porque no es lo mismo. Además es productor de esta casa en el programa de mi colega y amigo también, Andrés Oppenheimer. Señor. Muchas gracias. No estiro la mano hasta allá, señor. Si no la vamos a hacer. Oigan, entrevisté en la semana al expresidente Uribe por dos cosas, por el tema de las FARC y por el tema de su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, siendo el primer presidente en la historia de Colombia que tendrá que rendir declaración ante la Corte Suprema de Justicia. Esa es la carne, hoy en Colombia, ¿no? Pero, bueno, ese es chiste interno. Vamos a escuchar qué fue lo que me dijo el expresidente Álvaro Uribe precisamente, y de ahí partimos con el tema FARC, porque habló de eso también. Vamos a escuchar. Sectores muy contrarios y muy afines a las guerrillas han buscado testigos y los han manipulado y los han sobornado y les han ofrecido beneficios para que me acusen.
Y yo he tomado la decisión, cada que me dan una información, primero he dicho, anuncian eso a la Corte Suprema. Y cuando la Corte Suprema no actuaba, yo mandaba mis propios investigadores a la luz del día, de acuerdo con la Constitución y con la ley, a corroborar esas informaciones. Y la Corte tendrá ahora la oportunidad de escucharlos a todos. Los delitos por los cuales se persigue a Jesús Santrich y a Iván Márquez son delitos de narcotráfico que ellos cometieron después del 1 de enero, del 1 de diciembre de 2016. Y están reclamados por autoridades norteamericanas. O sea que le van a echar la culpa al presidente Iván Duque. No, hombre, por Dios, eso es una barbaridad. Me dice, le vamos a echar la culpa al presidente Iván Duque. No, hombre, por favor. Pero sí hay muchos que lo señalan como el presunto responsable. ¿Por qué? Por esa postura de Álvaro Uribe, que comparte Iván Duque, que no están de acuerdo con los acuerdos, cómo se firmaron, y porque se ha complicado la implementación de los mismos. Para algunos esa es la excusa por la cual, que yo creo que no es excusa, regresan a las armas estos dos, ¿no? Bueno, estos dos cabecillas y varios más. Por el otro no, por el otro se está haciendo correcto. Usted que es colombiano y que se apasiona con el tema igual que yo. Yo creo que esto es un tema que es muy fácil señalar culpas en estos momentos, pero no es tan sencillo como decir que esta gente se está rearmando porque es culpa del Centro Democrático o de la alianza de gobierno. Esta gente se está armando porque nunca estuvieron de acuerdo realmente con el proceso de paz. Y ellos siguen diciendo que no se les ha dado garantías, cuando en realidad las inconsistencias al interior del posconflicto han sido casi que dentro de los problemas que ha habido de corrupción, de nombramientos, de las altas cortes, pero no porque el proceso de paz en sí mismo no haya funcionado. El desarme funcionó. El partido político de las FARC está en pleno funcionamiento, tienen representantes y senadores sentados en el Congreso colombiano, así que decir que no se les ha dado garantías creo que claramente es mentira. Es más, tantas garantías tienen que la inmensa mayoría de los guerrilleros desmovilizados siguen desmovilizados. Los que se volvieron a retomar las armas son una porción muy pequeña del grupo que se desmovilizó inicialmente. Aquí hay un tema también de garantías. Alegan que no se les están dando las garantías, basado en qué, en el número de asesinatos de desmovilizados precisamente y de familiares de desmovilizados. Me decía el expresidente Álvaro Uribe, eso viene pasando desde Santos. Sí, sí es cierto, pero ha continuado con el gobierno de Duque. ¿Hay derecho en este reclamo? Bueno, justamente habían hablado incluso de 500 guerrilleros o exmovilizados que habrían sido víctimas de distintos ataques, ¿no? Pero habría que recordar también que, aunque se está hablando de reincorporación a las filas de la FARC, ahora como grupo terrorista, hay que destacar que ellos nunca dejaron de cometer actos terroristas, incluso luego de la firma del acuerdo de paz, hasta en Ecuador. Recordemos cuando, por ejemplo, un grupo al sur de Colombia atacó y asesinó a policías en la población de Esmeralda. Esto es un primer término. Y el segundo término, habría que ver si en efecto todo esto formó parte de un teatro de operaciones para, en un primer lugar, tomar posición formal de la política en Colombia a través del partido, y por otro lado seguir manteniendo la rama terrorista y la rama del narcotráfico, que son grandes preguntas que por supuesto se van a dilucidar a lo largo de todo este tiempo. Pero Vladimir, es exacto el planteamiento que le hacía yo al expresidente Santos en la Cumbre de las Américas en Lima, ¿no? Ahí hablé con él y dije, bueno, es que están entrando a la política, pero hay unos que se quedaron ahí en el monte. Le dije, y esto no será así a propósito, y tú acabas de decir lo mismo, en un planteamiento. ¿Qué piensa don Carlos Sánchez Berzaín? Bueno, este es un problema que en vez de buscar responsables en la política colombiana, hay que mirar a Colombia como víctima. Porque en este siglo, las FARC tienen una historia que es anterior al siglo XXI, pero en este siglo, desde la aparición del fenómeno Chávez-Castro, que hoy día se llama castrochavismo, el tema de las FARC pasa a ser un instrumento del desarrollo de esa estructura, que termina siendo una estructura criminal que controla las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y si vemos el proceso de paz con las FARC y las FARC en ese contexto, vamos a hacer las siguientes verificaciones. Primero, que la operación de las FARC siempre estuvo sostenida por Cuba y Venezuela. La operación del presidente Uribe en la Angostura, territorio ecuatoriano, lo demuestra. Hay hechos concretos. Segundo, que en ese juego
el castrochavismo se desdobla y Cuba pasa a ser Estado mediador en un marco de absoluto engaño, mientras que Venezuela siempre fue un Estado sostenedor de las FARC. Se produce el acuerdo de paz, pero tiene un pecado mortal, el referéndum. Colombia dijo no. Igual Santos corrió tras del referendo desoyendo la voluntad popular. ¿Y sabe qué me dijo cuando le pregunté eso? Porque se lo dije, ¿para qué? Usted, primero vamos a dejar claro algo, porque es importante, don Carlos. Santos no tenía obligación legal o constitucional de hacer un referendo. Esto es una realidad. Pero lo hizo. Lo hizo de buena voluntad, claro. Lo hace de buena voluntad. Pierde. Yo estoy ahí en la cobertura, sorpresivamente pierde el sí, gana el no. Y yo le pregunto al vicepresidente Santos, oiga, ¿por qué no hizo el segundo? Porque venía un segundo referendo, tenía que haber sido. Y me dice, al perro no lo capan 2 veces. Y además hay algo que Bueno, falta jurídicamente. yo quisiera terminar con el panorama que le estoy mostrando, porque le he mostrado que las FARC, estoy tratando de demostrar que las FARC en el siglo XXI no es un proceso colombiano, es un proceso regional, donde las FARC es un instrumento de un grupo delictivo que se llama castrochavismo, que hoy día controla 4 dictaduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y le he dado unos hechos y estamos en que hubo un referéndum. No tenía obligación de convocarlo Santos, pero lo convocó, pero tenía obligación de acatarlo una vez que lo hizo, y perdió. Y contra la voluntad del pueblo de Obligación Colombia, moral. Bueno, él hizo... Tenía obligación moral. No había, constitucionalmente no tenía ni por qué acatarlo. Por el cambio de última hora. Iba a ser referéndum y lo convirtió en plebiscito. Eso fue una estrategia. Claro. Bueno, o sea, buena fe. Ahí hay un hecho político concreto. Sí. Estaba corriendo, él quería la paz a toda costa y logró la paz a toda costa. Y la paz a toda costa... No, pero logró la firma, ¿no? Bueno, la firma del Tratado de Paz a toda costa no es un triunfo del pueblo colombiano, en mi criterio, como se lo han vendido. Es un triunfo del castrismo, y del castrochavismo, y es un triunfo de la guerrilla, que empieza a tener lo que en esta mesa se ha dicho, una acción bicéfala, se legaliza en la política colombiana para desestabilizar desde adentro la democracia colombiana y sigue manteniendo el negocio del narcotráfico, y lo prueba Santrich y todos los hechos que se han presentado, y ahora reabre las operaciones guerrilleras con una frase que yo quiero dejar sobre la mesa. Las FARC a las armas para sostener las dictaduras castrochavistas, porque esta operación es una operación de desestabilización de Colombia, a la que la dictadura venezolana considera la mayor amenaza contra su mantenimiento en detentar el poder. O sea, ese es el contexto en el que hay que mirar el tema de las FARC. Si se mira desde Colombia, en Colombia y entre colombianos, estamos mirando la víctima de un proceso que no es local, sino que es regional. Continental. Pero, claro, el proceso, sí, el proceso puede ser visto desde un punto de vista regional, un punto de vista continental, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, porque esa droga llega a Estados Unidos. Exacto, continental, ¿no? Sí. La operación del tema narcotráfico, hemisférico. Pero yo no diría que tenemos que ver a Colombia como la víctima. Hay un parteaguas aquí, que yo quiero hablarlo ahora para que me den su punto de vista. A ver, aquí estaba el caso de Santrich. La justicia ordinaria y la justicia especial para la paz, las 2 justicias de Colombia, le permitieron estar en libertad. Hoy Santrich sale en ese primer video y se declara de regreso a las armas porque lo permitieron los propios colombianos. Entonces aquí no hay una victimización, aquí hay una falla terrible del sistema legal y judicial colombiano, porque son las 2 justicias. Aquí no hay cuento, como podría decirlo el expresidente Uribe, es que la justicia especial para la paz está queriendo apoyar. No, aquí la justicia ordinaria también. Y yo te pregunto, si ese parteaguas hubiese sido diferente, si hubiese extraditado a Santrich, ¿crees que podríamos haber visto un resultado, no sé, sin un regreso a las armas? Porque ya les habían quitado a alguien, pero lo pudieron haber hecho. No, yo creo que era inevitable esa organización. Pero yo también quiero decir una cosa, y es que es cierto que las instituciones en Colombia son muy permeadas, pero tampoco la llegada de las FARC al Senado o a la Cámara de Representantes constituye un parteagua. En un momento el Congreso colombiano, tanto en su Senado como en su Cámara de Representantes, la mayoría de sus miembros estaban siendo investigados por parapolítica, por FARC política, mucho antes de la firma de un acuerdo de paz. Ahora, si se les dio a las FARC la posibilidad de tener un partido político para que fueran absolutamente derrotados en las urnas. Cuando después de que se firma el acuerdo de paz y vamos a las elecciones, ellos estaban convencidos de que van a conseguir cualquier cantidad de curules. Sí, no consiguieron nada. Las únicas
únicas curules que consiguieron fueron las que se les tenía que regalar. Así es. Como la mejor evidencia de que no tenían ningún apoyo popular. Cierto desde el punto de vista de las FARC, cierto. Pero te voy a poner la izquierda en la representación de Petro. Y ahí es donde uno, y los colombianos me lo decían, temblaban. Claro. Porque ya las FARC, aunque les vaya muy mal, pero con curul, y que gane Petro, son los dos extremos de la izquierda, ¿no? Hago pausa, regresamos, don Carlos. Algo quiere decir don Carlos, ya lo conozco. Hasta nervioso me pongo. Hago una pausa, regreso, continuamos con este tema. Sí, es muy complejo, sí. Es apasionante también. Aquí son ideas y análisis de gente que sabe, y usted saque, ahora sí que haciendo referencia a mi otro programa, sus propias conclusiones. Ya vengo. Y estamos todos aquí. Pues estoy hablando con don Carlos Sánchez Berzaín, que tiene un punto de vista muy interesante. Y yo quiero preguntarle, ¿cómo se debe ver entonces el tema de las FARC? Porque decía usted, el tema operacional de las FARC sustentado por estos otros gobiernos de extrema izquierda, con facilidades de entrada, salida, estancia, etc. Y el Estado colombiano se ve como algo independiente, porque entonces son dos historias. La FARC que opera gracias a esa extrema izquierda que le sustenta el negocio y le da la facilidad de operación. Y por otro lado, un Estado colombiano que o hace las cosas mal, o no ha hecho lo suficiente, o no sabe qué hacer. ¿Cómo lo vemos? ¿Lo vemos como dos entes independientes? Aquí hay dos cosas. Primero, no hay que darle valor político a esto. Esto es crimen. La guerrilla es un crimen. Es un acto de terrorismo armado, de levantamiento armado, y hay una decena de delitos tipificados ahí. Esto es crimen. Está vinculado al narcotráfico, que es un crimen mucho más grande. Estos guerrilleros matan, secuestran, asesinan, conspiran contra el Estado. O sea, cometen todos los delitos. Esto no es un tema ni de derechas ni de izquierdas, es criminal. Y cuando hay un crimen, quítenle la ideología, porque con el crimen no se puede discutir ideológicamente. Pero se tiene que imponer el Estado de Derecho. Oiga, don Carlos, pero es que si la firma... Yo estoy de acuerdo con usted, pero la firma de los acuerdos le dio el estatus político. Claro, es que bueno, la misma firma les dice, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo con usted. Ustedes criminales no tenían un estatus político, se lo damos ahora. Vengan para acá. Okay. A partir de ese punto, la segunda cosa, Fernando, y la segunda cosa tiene que ver con un hecho muy sencillo. ¿Qué son las FARC? Son una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Eso es. Puede ser que su primer éxito sea destrozar el gobierno de Colombia, desestabilizar Colombia, llevarla de nuevo a la violencia, evitar que Colombia se ocupe del tema Venezuela, porque esto es además parte del ataque a los países y a los gobiernos democráticos que están señalando las dictaduras. Pero en los hechos, las FARC tienen que ser vistas como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. La droga que producen las FARC está llegando a todas partes, a Estados Unidos, a Europa. Los actos de violencia que cometen las FARC no son solo contra los colombianos. O sea, hay que empezar a señalar los actos criminales como son y ver que las víctimas no son solo los colombianos. Claro, sí, pero también, sí, así tiene que ser visto, pero yo insisto, también como un movimiento político. Es que ya no se puede negar, porque la conexión que se ha hecho por los acuerdos es que tienen presencia en la política colombiana hoy por hoy. Formal. Estoy de acuerdo con Juan Camilo, es decir, la presencia informal, digamos, ha tenido, imagínense, la FARC tiene 56 años más los dos de supuesto acuerdo de paz, son 58 años en guerra en Colombia, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante, a partir de lo que comenta el profesor y lo que comentas tú. A estos grupos criminales no hay manera de resolver el conflicto desde el punto de vista político, porque además tenemos el antecedente de los carteles de la droga en Colombia, cuando se intentó resolver desde el punto de vista político y fue todo lo contrario, finalmente terminó en un gran baño de sangre. Y estamos hablando de la FARC, pero también hay que sumarle al resto de los grupos terroristas, no solamente de Colombia, sino por ejemplo Hezbollah y por supuesto el ELN, que es un gran aliado hoy día para la FARC, y sumándole el Estado criminal venezolano, que no es que los protege, es que es un socio
estratégico y operativo para que, en primer lugar, se pueda dar con el traste a cualquier tipo de institucionalidad en Colombia y, en segundo lugar, seguir manteniéndose, porque al fin y al cabo estamos hablando de un gran negocio internacional que, por supuesto, imaginarnos lo que podría implicar acabar con la institucionalidad en Colombia, que ya está lo suficientemente afectada, y lo que implicaría ya no tener un solo Estado criminal, sino tener a 2 Estados criminales. Por eso es que, por ejemplo, el periodista Erwin Hoyos está promocionando un referéndum justamente para modificar, para modificar digamos, a la Constitución y además, por ejemplo, renovar todo el sistema de justicia, porque tiene que ver con problemas de fondo y de origen. Firmas, ¿no? Está en etapa de recolección de firmas, tiene que llegar al 20% de la recolección de firmas. Ahora, Colombia tiene que hacer en esto lo suyo, que es lo que dice él, yo con esto termino. ¿Qué es lo que tiene que hacer Colombia? Defender su institucionalidad, identificar el enemigo, que es el único error que no perdona la estrategia. Y aquí el enemigo, además de las FARC y esos barbudos que han aparecido con la ametralladora y de lo que ha dicho el presidente de Colombia, el enemigo es Cuba. No se olviden de Cuba, es el dueño de todos estos payasos. Y su estrategia es aparecer como mediador, porque es genial. Es muy claro. Bueno, a ver. No, yo estoy de acuerdo con el profesor. Y yo creo que la evidencia más clara de eso es cómo en este momento Nicolás Maduro ha cobijado la crisis del rearme de este grupo de las FARC para convertir a Colombia en el enemigo perfecto. Así es, la que eso es un libreto aprendido de La Habana, pero igualitico. Dibujado por La Habana. Porque es calcado de cuando Estados Unidos vea que nos está haciendo problemas, entonces es que nosotros no prosperamos, pero no es porque no queramos, sino porque es que no nos están dejando. No nos dejan, es exactamente lo mismo, es exactamente igual. Que además, a partir de la pregunta que habías hecho originalmente de si en el caso que se hubiese extraditado Santrich, hubiese o no, se hubiesen conformado o formado estos grupos que para mí nunca dejaron de funcionar, hay que recordar que, por ejemplo, dentro de toda la trama para traer cocaína a los Estados Unidos estaba Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez. Y cuando se explota todo este escándalo, Iván Márquez, todavía con su curul, decidió irse a la selva, decidió irse a la clandestinidad, mucho antes que hubiese cualquier tipo de acción legal en contra de él. A mí lo de Santrich, con todo respeto, me parece una burla. Eso fue una caricatura. Es decir, te detengo, te libero, te vuelvo a detener, no te quito tu curul. Bueno, lo estábamos platicando antes de entrar al aire. Hasta lo entrevista un comediante. Lo entrevista un comediante y hacen broma que oigo helicópteros, oiga, no se va a ir, no sé qué. Después de esa entrevista se va, casi. Sin sentido. ¿Cómo es posible que tenga esta libertad de movimiento un tipo que está siendo pedido en extradición por los Estados Unidos, que aparece en un video presentado por la Fiscalía, en donde supuestamente estaban acordando, manejando. ¿Cómo es? Pero ahí hay un tema... ¿Cómo es posible? Pero mira, todos desde... Y lo decía el profesor, lo decía don Carlos, la institucionalidad en Colombia. Sí, y desde el punto de vista práctico tiene muchísimas explicaciones. Ojo, perdón, hacer la aclaración, tú sabes cómo es. Santrich niega todas las acusaciones, nada más para que quede claro. Por supuesto. Ahora, adelante. Ahora, cuando salen los videos, clarísima evidencia de que seguía delinquiendo. Lo que estaba haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz era determinar si ahí había evidencia de que habían sido videos que evidenciaban un delito posterior a la firma de los tratados. Y lo que dice es, no podemos determinarlo. Y después de que dice eso, sale la fiscalía y dice, ¿cómo que no? Yo acá tengo otras pruebas adicionales que sí. Claro. Entonces, pero un momento, señor fiscal, ¿y usted por qué tiene pruebas guardadas? Entonces, no es solamente que sean dos justicias que no funcionan bien, es que es un fiscal que en esa época estaba terriblemente comprometido. Y también, obviamente, las instituciones que dice, pero un momento, ¿y quién manda acá? ¿Es la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Usted es el que tiene que decir si es inocente o culpable? No, yo lo que tengo que hacer es decir si lo cometió antes o después, y con lo que tengo pero no puedo. Oye, pero ¿y Estados Unidos les dice? Es que tenemos las pruebas de que fue después. Y la fiscal, ¿y qué pasó? Pero es que esto parece como un chiste, esto es como el Chavo. Te digo que es un chiste. Mira, escúchame esto, dice, mándenos las pruebas. Y Estados Unidos dice, no se las voy a mandar. Demuéstrenlo ustedes como puedan. Ok, entonces yo les voy a mandar a ustedes desde Colombia a Estados Unidos una documentación. Y la mandaron no por correo político o certificado, por el correo en una carta y se perdió. Es que, de verdad, el caso de Santrich parece como sacado de un episodio. No, es qué triste, es una caricatura. Es una caricatura de algo tan serio y tan sangriento como ha sido la guerrilla de las FARC. Voy a hacer pausa. Sé que todos tienen ganas de seguir diciéndonos algo, pero tengo que ir a corte comercial. Certificado, para que no se vaya a perder, porque ahí es donde nos entra el cheque. Así que ya regresa.
He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. E iniciar, con motivo de los 14 años y las actividades conmemorativas de los 14 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares, soberanía y paz en toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas. Y ahora sale a anunciar misiles. Hombre, ¿sabe qué le da a uno tristeza, Ventura? Que salgan a anunciar misiles en la frontera y la gente en la frontera muriéndose de hambre en esa frontera venezolana. Que cruzan todos los días para comerse un pan en Colombia. Que vienen a buscar un caldo o la atención. Y ahí salen a hacerle esas demostraciones de armamento. Hombre, esa es la forma más vil de burlarse de un pueblo con hambre y los otros ostentando, hablando de misiles. ¿Para qué hacen eso? Para agredir a Colombia. Nosotros no caemos en provocaciones, Ventura. Ni provocamos ni nos dejamos provocar, pero sí hacemos respetar nuestro territorio. Ni provocamos ni nos dejamos provocar, pero hacemos respetar nuestro territorio. Don Carlos Sánchez Bersay veía el testimonio del presidente Duque, pero no lo veo muy convencido. Bueno, a mí me preocupa en este tema la acción del gobierno de Colombia, el presidente Duque, porque es esencialmente reactiva. Y cuando uno gobierna puede reaccionar, pero gobernar es tomar iniciativa. ¿Cuál es la política del presidente Duque respecto al tema de las FARC? Eso es lo que hay que saber. Entonces, si él puede tomar acciones propositivas en esa dinámica, no va a estar sujeto a las iniciativas de Cuba, ni de Venezuela, ni de las dictaduras del castrochavismo. Aquí lo vemos reaccionar, y cuando uno reacciona es como estar en una emboscada, no puedes ganar. Y esa es la pena de lo que estoy viendo en las imágenes, por eso no estaba muy convencido. La recomendación al gobierno de Colombia es que gobierne en el tema de los FARC, y que eso quiere decir tener un plan, decirle al país esto es lo que vamos a hacer y ejecutar. Si el tema está resumido en esas palabras de decir no aceptamos provocaciones, no provocamos ni nos dejamos provocar, ¿eso qué quiere decir ejecutivamente? Si mañana, es una muy buena pregunta. Entonces, está bien como discurso, como entrevista, sí, pero como jefe de Estado y jefe de gobierno y jefe de las relaciones internacionales, ¿cuál es el plan? ¿Qué es eso? Para los colombianos y para los latinoamericanos, una de las opciones que tiene, por ejemplo, el presidente Duque es invocar el TIAR. Decimos, ¿dónde está el tema del TIAR? Este es un acto de agresión porque no lo hace funcionar. Correcto. Las Naciones Unidas han sido creadas para mantener la paz y seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad no sabe nada, no ha escuchado nada de Colombia. Iniciativas, por favor, dejemos de ser reactivos. La iniciativa aquí la tiene el castrochavismo en todo escenario, y las democracias de América son reactivas. Por cuidar las formas, ¿eh? A mí me parece que esto de las formas y los protocolos ha sido un dolor de cabeza que nada más afecta. Sí, veo varios elementos. Lo primero es que el Consejo de Seguridad de la ONU no va a hacer absolutamente nada. No importa, pero vaya, Pero podemos hacer una comparación con el periodo del presidente Uribe, cuando en términos de política... Que me parece que es la misma política. Sí, pero... En el sentido FARC... No en la misma línea. Bueno, en términos operativos no lo ha sido. Por ejemplo, Uribe bombardeó la Angostura. Sí, allá donde voy, aunque el 72% de los ataques, de los ataques más fuertes se vivieron entre el 99 y el 2009 en Colombia, justamente, bueno, Uribe toma en el 2002 y entrega en el 2010. Lo que sí es cierto es que en términos de política de defensa decidieron atacar, afrontarlos dentro y fuera del país. Sí. Entonces me pregunto, si el presidente Duque va a esperar y va a decir, bueno, yo voy a defender mi territorio, ¿qué va a esperar? ¿Que desde Venezuela se bombardee? Porque tienen un sitio completamente seguro estos grupos delictivos, estos grupos terroristas, y que desde allí sin ningún problema, con 2.219 kilómetros de frontera, pueden hacer lo que les da la gana. Entonces me pregunto, ¿será que el presidente Iván Duque va a seguir el ejemplo que impulsó el propio Uribe y va a responder proporcionalmente, número uno? Número dos, siendo que ya se ha levantado la iniciativa del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca por parte de Guaidó, no lo ha adelantado, están en el punto número 4. ¿Por qué no impulsarlo? Porque además todos hablan de Estados Unidos en términos al problema venezolano, pero es que el principal afectado pues de Venezuela es Colombia.
no es Estados Unidos. Y El siempre principal ha sido así, afectado. Así es. Siempre ha sido Pero así. se ha dado Además el de enfoque con el afectado- tema de la migración. Simplemente. Ahí hay un gran error, porque no es un problema del 1.2 millones de venezolanos que se encuentran ahí. El problema es de seguridad nacional y seguridad hemisférica, porque no es un problema solamente de Colombia, y aquí también tendríamos que hablar de la hipocresía internacional, porque Colombia ha tratado de internacionalizar el problema y, por ejemplo, pidiendo recursos solamente ha alcanzado 96 millones de dólares, mientras que el año pasado gastó 1.600 millones de dólares para responder a la crisis migratoria. Es decir, hay que hablar también de Y la las red del resto de los países. facilidades que ha dado Colombia también son muy diferentes a las que, Sin por ejemplo, duda. hoy Ecuador. Exacto. ¿No? Está dando. Exacto. Pero un Estados un Unidos, secreto ¿no? para internacionalizar un tema, en vez de pedir plata hay que poner plata. Entonces el tema se internacionaliza. Si tú sales a decir las FARC son una amenaza internacional y denme plata para combatirlas, no se va a escuchar. Las FARC son una amenaza internacional y quiero poner en ejecución los sistemas internacionales de protección de la seguridad internacional, es otra dinámica. Pero lo que fuera, quiero escuchar del gobierno de Colombia una reacción política, un plan, un proyecto para este tema. Y yo creo que los colombianos están esperando lo mismo. ¿Se está esperando lo mismo? Bueno, seguramente, pero lo que pasa es que O sea, ¿tú tienes clara alguna línea del gobierno de Duque en contra de este? Yo tengo claro Nuevo grupo. que el tema, por ejemplo, de la migración venezolana es la carta más efectiva del gobierno de Iván Duque. Porque Colombia es el país que más venezolanos recibe, es el país que política social y en todo sentido más se ve afectado por la migración venezolana, es el más impactado geográficamente, y por eso las estrategias que ha tomado Iván Duque al respecto lo hacen ver muy bien internacionalmente. Nunca ha cerrado la frontera, se está invirtiendo una porción importante de su Producto Interno Bruto todavía en destinar recursos para los venezolanos. Así que el tema de Venezuela se le va divinamente al presidente Claro, Duque. pero hacia el interior. Hacia el interior, terrible. El presidente Duque tiene una popularidad súper baja. Es una popularidad, además, afectadísima cuando uno lo mira en relación con otros mandatarios en su primer año. En la luna de miel casi que ni existió para el presidente Iván Duque. Así que, no, es el presidente de una bancada de partidos, no solamente del Centro Democrático, pero con una mayoría de Centro Democrático que también muchas veces le critica su gestión. Entonces, todo el mundo está... digamos que nadie está realmente contento con la gestión. Y hoy con la principal figura del Centro Democrático cuestionada, convirtiéndose en el primer expresidente de Colombia, que tendrá que ir a rendir testimonio Así a la es. Corte Suprema de Justicia. Uribe. Algo brevísimo, Brevemente, sí, Fernando. para irme a la pausa. Todo esto que estamos diciendo aquí, que es la lectura de la realidad objetiva, es una señal de que se cumple perfectamente la estrategia castrochavista para Colombia. La están desestabilizando, el que está perdiendo internamente es Duque, están amenazados y gastando su presupuesto en atender venezolanos, muy bien visto desde afuera, pero es la plata de los colombianos. Y eso es la estrategia perfecta. Para que en la próxima elección Ajá. la puerta se Bueno, abra para... siga adelante. No, entonces, ¿de qué estamos yo- hablando? para un ¿No? Petro. Perdón, yo discrepo totalmente. Bueno, espérate, déjalo ahí. ¿En qué discrepan? La Ahora, próxima. en la cuento pausa. después de la pausa. Me dio el Es su punto de venta estrategia. perfecto. A una pausa, regreso y escuchamos la discrepancia. Este es el último bloque. No, me estaba preguntando, es el último bloque, le digo no. Bueno, de FARC sí, para que hablemos. A ver, aquí, Dale, bueno, aquí ok, la vamos. discrepancia. Yo La quiero- discrepancia, dice don Carlos, adelante. Yo discrepaba con el profesor, es porque yo creo que el caso colombiano lo que ha evidenciado es, a pesar de las falencias que tenemos institucionalmente, hay una solidez también de muchas de las instituciones. Por eso también después de 60 años de esfuerzos de una guerrilla que dice tener un proyecto político, nunca lograron concretarlo, ni siquiera cuando se les dio electoralmente la A ver, posibilidad. pero espérame, Juanca, ¿tú me dices que hay solidez de las instituciones? Sí, sí las hay. ¿En serio me estás diciendo eso? Sí, sí, en Colombia yo creo que hay solidez de las instituciones. Ok, bueno, puedo estar de acuerdo contigo en que haya solidez, pero no el mejor funcionamiento. ¿Podríamos decirlo así? Podemos decir que no son unas Bueno, instituciones yo estoy de perfectas, acuerdo con pero él. el hecho de que el presidente, el expresidente Uribe, finalmente haya sido llamado a la Corte Suprema, cuando es el presidente más popular de la historia de Colombia, no podemos creer tampoco que entonces No, es están cierto, es absolutamente cierto. todas Por las eso te cortes decía, compradas. sin independencia, pero no es el mejor funcionamiento. No, Sí, Pero yo pero creo yo que no he sé sido qué mal- tan sólida sea, la yo verdad. creo que he sido mal entendido porque yo estoy de acuerdo con él. Lo que
yo he dicho es que en el escenario que se presenta, en la lectura de la realidad objetiva, se ve una Colombia en la cual se está ejecutando a perfección la estrategia del castrochavismo. Desestabilizar Colombia, debilitar al gobierno, enjuiciar y poner a la defensiva a los líderes democráticos y allanar el camino para lo que usted decía. Ellos quieren una próxima elección en la que tienen un candidato que es Petro, al que le están tratando de asfaltar el camino. Yo lo veo así porque así ha funcionado el manual en otros países. Sí, pero desacredita a la derecha, lleva el país para abajo por la propia acción de estos grupos desestabilizadores. Y estratégicamente habría que sumar culpan a la derecha. Y es que fíjate qué inteligente es, y disculpa que te ataje allí, cómo se ha separado Timochenko de la dirigencia de la FARC, la dirigencia armada. Cómo ellos están separados políticamente, cómo se puede construir a partir de Timochenko una figura política que viniendo de la lucha armada... Esto reivindica de alguna forma la figura de Timochenko. Claro, y es parte, insisto, de una estrategia lo que se está manejando. Esta supuesta pelea, y por supuesto van a sacarlos del supuesto partido FARC, van a salir, pero ¿qué nos dice a nosotros que realmente esto no sea una estrategia y un teatro de operaciones? Más claro y yo no tengo nada que demuestre lo contrario, porque nadie creo que lo tenga. Pero lo que yo sí creo es que no se está cultivando un candidato de izquierda. Yo creo que es absolutamente todo lo contrario. El presidente Iván Duque, si de alguna forma se ha presentado, es como un candidato, según él, de extremo centro, porque es de una coalición de partidos en donde está el Centro Democrático, donde está el Partido Conservador, donde hay varios partidos. La alternativa que yo creo que vendrá después del gobierno Duque no es una alternativa más de izquierda, es una alternativa más de derecha. ¿Tú crees? Claro que sí. El Centro Democrático está cultivando en este momento varios candidatos. Pero necesariamente tendrá que ser una extrema. Decir extremo es un poco fuerte, pero sí podemos decir un candidato consolidado del Centro Democrático. Esta estrategia está destinada a allanar el camino no a un candidato ni de derecha ni de izquierda, a un castrochavista. Miren el fenómeno transnacional. Miren lo que en su momento fue en Venezuela Chávez, lo que en su momento fue la presentación de la gente que hoy día gobierna Nicaragua. Son un proyecto que está más allá de lo ideológico. Usan la ideología para instrumentarla. Pero a Colombia la están llevando a un candidato castrochavista, que es una figura criminal, no política. Tengan cuidado con eso. Yo cumplo con advertir lo que veo. Y si sucede... Qué pena, pero yo quisiera que no suceda. Yo no sé lo equivocado que quiero estar respecto a mi opinión de que Colombia es hoy día víctima de una agresión transnacional del castrochavismo liderado por Cuba y ejecutado por Venezuela. Déjenme ir a una pausa, vamos a regresar. Voy a seguir con este tema por dos razones. Porque se acaba de abrir una nueva puerta al debate. La postura de don Carlos con lo que se está preparando es completamente contraria a lo que está diciendo mi querido Juanca. Y me parece muy interesante tu postura, no la había pensado. Pero además, porque en este momento no ha terminado la audiencia de Sandra Torres en Guatemala. Y entonces prefiero, y creo que están de acuerdo conmigo como periodistas, prefiero no tocar el tema hasta que no haya un resultado de la audiencia, si les parece. Se lo voy a deber para el próximo domingo, porque si no, vamos a quedar cojos. Y yo prefiero profundizar y terminar con esto, ¿les parece? Sí. De acuerdo. Vamos a pausa entonces, regreso ya con dos puntos extremos, fíjense, también aquí en la mesa. Uno está a la derecha y el otro más a la derecha. Ya regreso. Estamos de vuelta, ya nos metimos en aguas más profundas de lo que pudiera. En el corte comercial hablamos muchas cosas y yo decía... ¿Por qué don Carlos y yo pensamos que se prepara, que se allana el camino para que una figura de izquierda pueda llegar en este esquema de golpear al presidente de derecha, en este caso Iván Duque? Y salió el tema de Argentina, ¿no? Porque ¿qué le pasa a Macri? Y entonces, ¿quién podría venir de acuerdo a los últimos resultados? Bueno, no como presidenta, pero bueno, es Cristina Fernández de Kirchner, al final de cuentas. Sí. Entonces, por eso lo veíamos así. Tú dices, bueno, puede ser derecha más derecha. Sí.
¿Por qué? ¿Por qué podría ser así en Colombia? Bueno, porque primero yo creo que la tradición colombiana lo que ha evidenciado es eso. En este momento Iván Duque es el candidato a una coalición de partidos, pero que sale del centro democrático. Y está sucediendo a un presidente que estuvo 2 términos y también venía siendo, aunque tenía su partido, venía siendo antes aliado del presidente Uribe, era el ministro de Defensa de Uribe y antes 2 periodos del presidente Uribe. Estamos hablando ya son como 20 años de nosotros tener una lucha. Además, cuando tú tienes unos delincuentes, narcotraficantes y terroristas que se cuelgan de los hombros la bandera de la izquierda, es muy fácil ser de derecha en Colombia. Entonces, cuando tú... Eso es cierto. Sí, y cuando tú vienes ahora con unas elecciones a suceder al presidente Iván Duque, yo no veo por ningún lado una coalición de izquierda. ¿Y el resultado de Petro, entonces, qué te dice? ¿Va por primera vez a una segunda vuelta de esa izquierda? Pero todos los demás candidatos que podrían haber tenido una alianza de gobierno con él, no se le juntaron. Quien estuvo de tercero... Si se le juntan, gana. Tal vez, pero quien estuvo de tercero y casi llega a la segunda vuelta, que era el exalcalde de Medellín, tampoco se le unió. Ay, tanto fue así que en este momento es una persona que critican mucho por tibio. Porque se quedó en la mitad. Ese sí era de centro. Ahí está. Sí, hay algo importante que quiero destacar. Yo estoy de acuerdo con el profesor Carlos, y es lo siguiente. Puede perfectamente la estrategia corporativa del castrochavismo, como usted lo comenta, desmarcarse de figuras de izquierda o de como lo querramos adjetivar. Lo importante es conseguir a un individuo que consiga la presidencia y que sirva a las funciones de una franquicia que ha sido impuesta por Cuba. Y aquí hay que agregar algo más. Ya no solamente el narcotráfico y la extorsión, sino que ahora tenemos financiamiento por parte no solo del Estado criminal, sino de los recursos minerales, entre ellos el oro venezolano, que está en control del ELN. Es decir, es muy conveniente, y si la FARC estaba debilitada después de Uribe, ahora tenemos que entender una FARC aliada al ELN y al Estado criminal, que les interesa. Pero ahora, claro, oye, pero es fortalecida. Por eso es que lo digo, ahora es fortalecida. Por lo tanto, para mí la discusión no está en si va a ganar un presidente o un candidato de derecha o de izquierda, es si va a ganar un colombiano que sirva a la función del Estado criminal y va a convertir a Colombia, imagínense ustedes, insisto, 2 países como toda esa realidad. Si van a encontrar al gerente. Así es. No, más que el franquiciado, al de el la que franquicia. se va a encargar de gestionarla. Don Carlos dice algo muy cierto, creo yo, en esta época. Es un error ponerle derecha o izquierda ahora a las cosas, sino hasta ver... El eje de confrontación en el hemisferio donde hay 2 Américas es entre la democracia y las dictaduras de delincuencia organizada que usan la política para cubrir sus actividades criminales. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y la mesa lo ha demostrado, extraordinario panel, que en vez de que estemos hablando de la crisis de Cuba, que está muriendo de hambre, presos políticos, no sé qué, de la crisis de Venezuela, una crisis humanitaria, de la violación de los derechos humanos y muertos en Nicaragua, y de la usurpación del poder con una elección sucia, y del incendio de la Amazonía en Bolivia por el dictador Morales, nos han trasladado el problema a discutir la crisis de Colombia, porque en vez de la crisis de las dictaduras de crimen organizado, estamos en la crisis de Colombia. Y mañana puede ser que discutamos la crisis de México o lo que sea. Se está cumpliendo la estrategia del castrochavismo, que tiene 4 pilares. Primero, retener el poder a toda costa. Segundo, desestabilizar y conspirar contra las dictaduras que los señalan. Colombia, el Grupo de Lima, todos están bajo ataque. ¿No? Tercero, Tercero, politizar sus actos criminales, lo que acaba de hacer el crimen de las FARC, los criminales de las FARC, que es un acto político revolucionario apoyado por Venezuela, por Cuba. Y cuarto, negociar. Y cuando venga la negociación, Cuba, que es el jefe de esta pandilla, va a aparecer como mediador. O sea, estamos en su agenda. Por amor a Dios, alguien que trate de cambiar la agenda, porque si no, estamos en una emboscada de la que no hay posibilidad de ganar. Hoy le puso la tapa al bote don Carlos Sánchez Berzaín, me dejó a mí, pero mal de la cabeza. Voy a una pausa y regresamos, ¿no? No, qué bárbaro. Oigan, ha sido un panel maravilloso, un programa maravilloso. De verdad que les agradezco mucho siempre que estén aquí con un servidor. Espero que le hayan pasado igual. Tengo como 2 minutos o algo así. Normalmente trato de darles, aunque sea 30 segundos, para que hagan este ejercicio de adivinación periodística. ¿Hacia dónde va Colombia? Juan Camilo. Yo creo que Colombia va a seguir apegada a lo que siempre ha dicho, que es no vamos a atacar ni solamente nos vamos a defender.
lo ha dicho el presidente Iván Duque, lo ha dicho su canciller y veremos cómo continúa por ese mismo sendero. ¿Será Venezuela la pieza clave para el tema FARC o es necesariamente el Estado colombiano el que tiene que resolver? Yo creo que Venezuela ya lo es para la FARC, pero creo que si Colombia se limita solamente a defenderse, va a ser el peor y más grave error que haya cometido hasta el momento. ¿Iniciativa? ¿Crees que deben ser en términos de iniciativa, ofensivos? creo que no queda otra opción que buscar a la ofensiva, vía TIAR, hay muchas opciones que hay, pero no pueden quedarse tranquilos porque son, insisto, más de 2.200 kilómetros y cualquier cosa puede pasar si se quedan a la Pero te vas por la diplomática, ¿no? No me voy por la vía diplomática, me voy por la de Uribe. Te vas por la de Uribe. Sí. Don Carlos. Yo creo que internamente Colombia tiene la obligación de cambiar la dinámica. La dinámica es una dinámica de agresión contra Colombia y yo quisiera conocer la política del gobierno colombiano respecto a este tema, que es muy confusa, por eso estamos discutiendo. E internacionalmente hay un error que la estrategia no perdona todo, pero no perdona no identificar adecuadamente al adversario, o en este caso al enemigo. Y el enemigo aquí es una conjunción criminosa que detenta el poder en 4 países, liderado por expertos que manejan la dictadura cubana e integrado por la dictadura de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Si no son capaces los políticos de Colombia y los latinoamericanos que lideran las democracias de identificar adecuadamente al enemigo, están perdidos. Qué bueno que no somos enemigos de don Carlos, digo yo. Don Carlos Sánchez Berzaín, mil gracias, don Carlos, de verdad. También agradecerle a Vladimir Kieslinger que tenga un buen viaje de regreso a Orlando. Gracias, Fernando. Ya sin huracán. Y mi querido Juan Camilo, hoy nos fue muy bien, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. Muchas gracias a los tres, de verdad. Gracias. Pero gracias a usted en casa por habernos acompañado. Soy Fernando del Rincón. Aquí estamos y no saben quién confiar. Fuentes confiables. Pásenla.